Bueno, muy buenas noches, profe. Venimos a exponer nuestro parcial. A continuación, voy a nombrar los integrantes, que es Darwin Tabaco, Leonardo Hernández, Carlos Mendoza, quien le habla Emanuel Torres, y Roger Socha. Bueno, iniciamos con el tema de trazado analítico de rayos. Como primera instancia tenemos su introducción, que es el trazado, cómo se emplea, es un recurso. Bueno, el trazado analítico de rayos es un método matemático que permite estudiar el comportamiento de la luz utilizando ecuaciones en lugar de dibujos a escala. Con esto nos llevamos que tenemos un número y algo que se pueda medir exactamente. Se emplea para calcular con exactitud la posición, el tamaño, el tipo y la orientación de las imágenes formadas por lentes y espejos. Es un recurso esencial en óptica e ingeniería, ya que ofrece mayor precisión que el trazado gráfico. Primeramente tenemos los lentes como convergentes, que una de sus principales características es que el espesor de sus extremos es mínimo o disminuye igual que en ambos extremos. Su punto focal es positivo, ya que pues converge como se nota acá. Bueno, esto significa que es mayor a cero. Producen imágenes reales o virtuales. Pues a su derecha del lente serían imágenes reales y a su izquierda del lente pues, serían imágenes imaginarias. Bueno, o también llamadas imágenes virtuales. Siguen los lentes divergentes. El espesor aumenta en sus extremos, como vimos en el anterior, pues este extremo ya es mucho más ancho que el anterior lente. Su focal de imagen es negativa, producen imágenes virtuales a la izquierda del lente. Vamos ahora con principios fundamentales. Un primer principio sería: la luz se propaga en línea recta y puede representarse como un rayo. La formación de imágenes se describe como en la ecuación de lentes delgadas y espejos. La primera ecuación, que está en rojo, nos muestra su escala en distancia de objeto, distancia de imagen, longitud y focal. En la siguiente nos mostraría lo mismo, pero pues ya con otras letras y otras siglas que son más utilizadas. Bueno, iniciamos con un ejercicio aplicable que dice: un objeto de 35 centímetros de altura se coloca a 40 centímetros de lente convergente de 60 centímetros de radio de curvatura. Calcular la gráfica y analíticamente la posición, altura y características de la imagen. Cuando vamos a la parte analítica, podemos ver los siguientes datos, que es, por una parte, son un radio de curvatura que vale 60, y quiere decir que el foco va a valer 30, la distancia del objeto vale 40, y bueno, y su altura valdría 35. Todo esto son en centímetros, 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 centímetros. Bueno, la parte analíticamente, pues, como en la anterior fórmula, que está en el cuadro blanco, sería reemplazarla. Al reemplazarla, pues, tendríamos que esto quedaría negativo por su foco. Esto sería 1 sobre S más 1 sobre... Listo.
reemplazando estos valores, tenemos que menos 1 sobre 30 centímetros es igual a 1 sobre 40 centímetros más 1 sobre esa incógnita que no conocemos, que sería el punto. Bueno, iniciamos ahora pues a resolver. Trasladar 1 sobre 30 centímetros, este está sumando, pasaría a restar 1 menos 40 centímetros, esto sería igual a 1 sobre... Listo. Resolviendo esto, multiplicando como acá está en el denominador, se pasaría al otro lado a multiplicar por menos 1 para dejarlo solo y quitar este 1. Entonces sería igual a 1 sobre 30 centímetros menos 1 sobre 40 centímetros. Se multiplica por menos 1, esto quería decir la distancia, listo. Al resolver este cálculo tenemos una distancia de menos 17,14 centímetros. Listo. Ahora seguiremos con su altura. Entonces sería como S prima, esa S, esto sería igual a Y prima sobre Y, que sería su altura. Y colocando valores, menos 17,14 centímetros sobre 40 centímetros. Esto sería igual a Y prima sobre 35 centímetros de la altura. Iniciamos a despejar Y, pues esto está dividiendo, sería pasarlo a multiplicar y ya sería todo. 35 centímetros quedaría como menos, sería menos 17 a 14 centímetros, 40 centímetros igual a Y prima. Calculadora que haremos Y prima es igual menos a 15 centímetros. Bueno, entonces ¿qué tenemos? Como es negativo, tenemos que la imagen es virtual, directa, de tamaño pues 17,14, a una altura de 15 centímetros. O sea, tendríamos la imagen es directa, de un tamaño de 15 centímetros de altura y a una distancia de 17,14 centímetros delante del lente. ¿Qué haría su respuesta? Su respuesta sería... Entonces, primero, la imagen es virtual. La imagen es virtual. Listo. Segundo, su altura es de 15 centímetros. Tercero, su distancia sí, 14 centímetros, es de 17,14 y está delante de la lente. Y esto sería todo. Bueno, ahora siguen sus aplicaciones en ingeniería electrónica. Principalmente esto influye mucho en el sistema de telecomunicaciones, ya que
presenta su primera función en el diseño de antenas. ¿Esto para que nos ayude? Para tener una mejor cobertura, una mejor conexión de datos, una mejor interacción de señales de diversos tipos. Como se ve aquí en la imagen, pues la antena, esto podríamos hacerlo en un ejemplo casero que es una casa que recibe televisión satelital. Aquí la antena, como se ve en esta parte, recibe pues las diversas señales o líneas de onda de, de alguna señal. Tienen estas antenas un foquito, el cual la antena al tener un diseño cóncavo, pues rebota la señal hacia el foco, teniendo una mejor bidireccionalidad, teniendo una mejor señal en la casa. En donde también podemos ver estos sistemas, en sistemas de radar y detección, se utiliza mucho en los aeropuertos para localizar aeronaves, como se ve en la imagen, de onda emitida y onda reflejada. Gracias. En un sistema óptico ideal, todos los rayos que atraviesen el lente deberían eh, converger en un único punto focal, pero en la realidad esto no ocurre, lo cual lo conocemos como aberraciones. Estas aberraciones causan pérdida de nitidez e inclusive que los colores que evidenciamos no se vean, tengan ciertos limitantes, causando imperfecciones en la calidad de las cámaras, microscopios, telescopios e inclusive en el lente humano. Pero, ¿qué son estas aberraciones? Para entenderlo, como ya lo dije antes, estas ocurren cuando las líneas no conectan en un punto focal, como lo podemos observar en la imagen superior derecha, las cuales causan esa opacidad y deformaciones tanto en la nitidez como en los colores. En esta imagen podemos apreciar cómo sería idealmente, tanto los lentes convergentes como los divergentes deberían todos llegar a un mismo punto focal y así pues no tener problemas con la nitidez. En la clasificación tenemos las cromáticas, las cuales tienen una dependencia del material con la longitud de la onda, la cual podemos evidenciar por un experimento que es conocido como el prisma de Newton, el cual se identificó que al ingresar una luz blanca como la luz del sol, esta se divide en varios colores, como lo podemos apreciar en la imagen inferior izquierda, las cuales también estos colores tienen cierta diferencia, ya que no todos tienen la misma longitud de onda. Otro ejemplo es el del ojo humano, el cual es un lente eh, por excelencia que está muy bien diseñado, el cual podemos observar que las imágenes llegan a unos focos, los cuales cuando se distorsionan causan esas enfermedades que conocemos de visión, por lo cual se tiene que optar por lentes cóncavos o convexos según si tiene dificultades para ver de cerca o de lejos. De igual forma, podemos evidenciar cómo sucede el proceso para llegar al cerebro y que esto corresponde a una aberración que es la monocromática, que es por defectos geométricos del sistema óptico, incluso con la luz de un solo color, ya que pues en el caso del astigmatismo es posible evidenciar que esto ocurre porque, porque no llegan, porque hay cierta distorsión en la retina. En la ingeniería electrónica, podemos ver que pues la óptica se usa en una gran variedad, entre estas en los sensores de las cámaras, en la fibra óptica y en la realidad aumentada. Por ejemplo, en los sensores de las cámaras se corrigen aberraciones para mejorar la nitidez y el color de las imágenes. De igual forma, han oído escuchar de pronto del zoom óptico y el subdigital, en el cual se ve una gran diferencia en la calidad que esta transmite. En la realidad virtual se diseñan lentes con la distorsión mínima para evitar mareos y mejorar la experiencia inmersiva que se desea para este medio. Y en la fibra óptica se compensa la dispersión cromática
para que los pulsos de luz no pierdan la calidad al viajar largas distancias, lo que es clave para la telecomunicación, ya que bueno, ya que pues como se sabe, al tener que atravesar por un medio, la velocidad a la que se transfiere no va a tener disminuciones significativas. A continuación, vamos a seguir con un ejercicio sobre aberraciones ópticas. A continuación, seguiremos con el desarrollo del ejercicio para el tema de aberraciones en sistemas ópticos. No sin antes tener en cuenta lo siguiente. Un lente convexo o convergente, su longitud focal será positiva y su imagen será inversa al objeto original. Por el contrario, un lente cóncavo, su imagen tendrá el mismo sentido, pero su longitud focal será negativa. Bueno, ahora sí, el ejercicio nos dice lo siguiente. Una lente gruesa biconvexa está hecha de policarbonato. Nos dan el índice de refracción, el espesor y las superficies, y nos dice, y las superficies curvas siguen un radio de 16 centímetros y 50 centímetros, respectivamente. Determinar A, la distancia focal de la lente, B, las posiciones de sus puntos principales, y C, si una imagen se coloca a 50 centímetros frente al lente, ¿dónde aparecerá su imagen? Bueno, para el desarrollo de este ejercicio vamos a hacer el uso de las siguientes ecuaciones. La fórmula para la distancia focal, la cual está dividida por un lente delgado y su componente de un lente grueso. Para el ítem B vamos a tener una fórmula para las distancias de los puntos principales, tanto la distancia para el primer vértice y el segundo vértice, y de igual forma la distancia focal. Aquí hay que tener algo en cuenta. Esta es una referencia de que es un lente biconvexo, en el cual podemos ver que si la luz incide desde este punto, el primer lente que vamos a ver será convexo, pero el segundo será cóncavo, lo cual se tiene en cuenta para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, R1 tendrá 16 centímetros positivos, por lo que se había mencionado anteriormente, y R2 tendrá 50 centímetros negativos. Esto por la ley, por la contribución de los signos. Y el espesor de 3 centímetros. Usando la ecuación 1 y reemplazándola, podemos hallar que la distancia focal del lente es de 21.03 centímetros. Ahora bien, para calcular las posiciones de sus puntos principales, hacemos uso de las ecuaciones 2 y 3 que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, calculando sus posiciones de la siguiente forma. Entonces, H1 es la distancia desde el primer vértice hasta el primer punto principal, y H2 es la distancia desde el segundo vértice hasta el segundo punto principal. Esto significa que nuestro lente no está en el centro físico del lente grueso, sino desplazada hacia la superficie de mayor curvatura, la de 16 centímetros. Tenemos de esta forma que H1 será igual a 0.466 y H2 igual a menos 1.457. El signo nos dice a la dirección a la que iría. Para el cálculo de la posición de la imagen, hacemos uso de la cuarta ecuación, que era la distancia focal, y despejando lo que nos interesa, que es la posición de la imagen, tenemos lo siguiente, de que la posición estará a 36.3 centímetros. A la derecha del segundo punto principal. Esto ya que nos dio con signo positivo. Ahora bien, centrando este ejercicio al tema de aberraciones ópticas, idealmente para que nuestra imagen esté nítida debe estar a 36.3 centímetros. Pero esto no sucede siempre en la vida real. Es decir, se asumen rayos muy cercanos al eje óptico y la luz de un solo color en un sistema óptico real,
pero aparecen aberraciones. En este caso, podríamos hablar de una aberración esférica. Nuestra lente tiene superficies esféricas y los rayos se desvían marginales, o sea, los de las esquinas, se van a desviar más que los rayos centrales. Esto nos va a causar una mancha de difusión, causando una aberración, como se venía planteando anteriormente en la teoría vista. A continuación se presentará el tema ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz. Antes de introducir a ver cuáles son estas ecuaciones como tal, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Por qué son necesarias? ¿En qué se fundamentan? ¿Y de dónde surgen? Para responder la primera pregunta de por qué son necesarias, hay que tener en cuenta la física clásica, ya que las transformaciones de velocidad de Lorentz surgen como una necesidad de corregir a esta física clásica, ya que ésta se rige por las transformaciones de Galileo, las cuales nos sirven en escenarios donde hay velocidades pequeñas, ya que estas transformaciones de Galileo, al introducirse a un escenario donde hay velocidades cercanas a la luz, se vuelven profundamente erróneas. Entonces, para corregir este problema, surge la fundamentación de las transformaciones de velocidad de Lorentz, las cuales se fundamentan en los dos postulados de la relatividad especial de Einstein, en el cual el primer postulado nos habla sobre el principio de la relatividad, el cual nos dice que las leyes de física son iguales en todos los sistemas de referencia inerciales. Y el segundo, y el más importante para nuestras transformaciones de velocidad de Lorentz, es el de la invariancia de la velocidad de la luz, el cual nos dice que la velocidad de la luz es constante, con un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sin importar el movimiento de la fuente o del observador. Entonces, basándonos en esto, voy a dar un ejemplo sobre un problema que no puede responderse de acuerdo a las transformaciones de Galileo o la física clásica. Entonces, supongamos que un cohete viaja a una velocidad de 0.9 veces la velocidad de la luz y este dispara una bala hacia adelante con la misma velocidad. La física clásica predeciría que la velocidad de la bala sería de 1.8 la velocidad de la luz, lo cual esto sería incorrecto y rompería y contradeciría el segundo postulado de Einstein, el cual nos dice que la velocidad de la luz es constante, o sea, no puede haber un valor superior a este. Entonces, de aquí surgirían las transformaciones de velocidad de Lorentz, ya que la solución que este nos da es una suma de velocidades que nos garantiza que nunca se supere la velocidad de la luz. Por último, la tercera pregunta es, ¿de dónde se obtienen estas transformaciones de velocidad de Lorentz? Estas se obtienen a través de las transformaciones de Lorentz para espacio y tiempo, las cuales nos sirven para calcular cómo se mide la velocidad de un objeto en dos sistemas de referencias iniciales, S y S', donde S' se mueve a una velocidad v en el eje X respecto a S, o sea, S sería el observador. Entonces, ahora sí, ya respondiendo a las tres preguntas, tenemos las ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz, las cuales son dos. Una, cuando se ve desde el observador un objeto moviéndose a cierta velocidad. Y la otra, cuando el objeto que está en movimiento ve al observador, las cuales se representan como la estándar y la inversa. Donde, entonces, en esta ecuación, Bx es la velocidad del objeto vista desde el sistema en reposo. B'x es la velocidad del objeto vista desde el sistema en movimiento. U es la velocidad relativa del sistema S' respecto a S. Y C, pues, es la constante de la velocidad de la luz. Ahora se desarrollará el ejercicio de nuestro tema, ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz. Entonces, el enunciado nos pide encontrar la velocidad de una partícula vista desde un observador en reposo, basándonos en la velocidad que mide un observador en un marco de movimiento. Entonces, para resolver nuestro problema, lo primero que hay que identificar son los marcos de referencia de nuestro sistema. Entonces, el marco S representaría y sería donde está la observadora inmóvil que representa el sistema en reposo. Eh, en el marco S', está la observadora que se mueve a una velocidad de 0.6 veces la velocidad de la luz hacia la derecha. Y este sería el sistema en movimiento. Y por último, tenemos la partícula, que es el objeto cuya velocidad queremos medir. El segundo paso es identificar las velocidades dadas. Entonces, el enunciado nos da la velocidad del marco en movimiento S' con respecto a S, la cual es una velocidad de 0.6 veces la velocidad de la luz. Y
Luego se nos da la velocidad de la partícula medida desde el observador en S', que sería una velocidad de 0,4 veces la velocidad de la luz. Y por último, está la velocidad que se nos puede encontrar, la cual es la velocidad de la partícula medida desde el observador en el marco de referencia S. Entonces, el tercer paso y último es elegir cuál ecuación vamos a utilizar, ya que cuando se mencionaron las ecuaciones, se mencionaban que eran dos, la estándar y la inversa. Entonces, como queremos encontrar la velocidad en el marco en reposo S, a partir de la velocidad en el marco en movimiento S', debemos usar la transformación inversa de Lorentz, que va de S' a S. Entonces, esta fórmula sería esta. Entonces, ya he identificado nuestros marcos de referencia, las velocidades que tenemos y cuál ecuación vamos a utilizar, lo único que hay que hacer es despejar con los datos que nos dan enunciado. Y al reemplazar estos valores, obtenemos que la rapidez de la partícula vista desde la observadora en el marco de referencia S sería de 0,806 veces la velocidad de la luz. Por último, se hará una aplicación de las ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz en ingeniería electrónica. Estas transformaciones se utilizan en aceleradores de partículas y dispositivos electrónicos de alta energía para calcular la velocidad y trayectoria de electrones que se mueven a velocidades constantes cercanas a la de la luz. Ahora nosotros les vamos a explicar el tema teoría general de la relatividad. Quien les habla es Roger Socha y mi otro compañero es Eder Hernández. Primero una introducción. La teoría general de la relatividad fue propuesta por Albert Einstein en 1915. Lo que hizo fue cambiar por completo la forma en que entendemos la gravedad. En lugar de verla como una fuerza que actúa a distancia, como decía Newton, Einstein mostró que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo, y esa deformación es lo que guía el movimiento de otros cuerpos. Esta idea no solo revolucionó la física, sino que tiene aplicaciones en nuestra vida diaria, como lo es el sistema GPS que necesita aplicar correcciones relativistas para funcionar con precisión. En esa imagen que les puse, podemos ver cómo el espacio-tiempo se curva alrededor de una masa, como si fuera una tela deformada por una bola pesada. Esa curvatura es lo que sentimos como gravedad. Ahora un breve contexto histórico y un versus entre relatividad especial y relatividad general. Einstein desarrolló primero la relatividad especial en 1905, enfocándose en cómo el tiempo y el espacio se ven afectados por la velocidad, especialmente cuando se acercan a la velocidad de la luz. Esta teoría no considera la gravedad. 10 años después, en 1915, presentó la relatividad general que sí incluye la gravedad. Aquí la idea clave es que la masa deforma el espacio-tiempo, y esa curvatura es lo que guía el movimiento de los cuerpos. Lo que nos dice que mientras la relatividad especial se aplica a objetos en movimiento constante, la general se aplica a situaciones con aceleración y campos gravitacionales. Ambas teorías son fundamentales, pero la general es más completa y se usa para explicar fenómenos como los agujeros negros o el comportamiento de la luz cerca de objetos masivos. Ahora aquí les muestro una fórmula representativa de la teoría general de relatividad. Esta es la fórmula del campo de Einstein. Esta fórmula es el corazón de la relatividad general. Relaciona la geometría del espacio-tiempo, que es lo que está al lado izquierdo del igual, con la distribución de materia y energía, que es lo que tenemos al lado derecho del igual. Ahí en la diapositiva también pueden ver lo que significa cada letra. Esta ecuación nos muestra que la materia y energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es muy importante decir que esta ecuación no se resuelve directamente como una fórmula. Se usa para encontrar soluciones específicas, como la métrica de Schwarzschild o la de Kerr, que describen distintos escenarios físicos: planetas, agujeros negros, expansión del universo, etc.
Ahora abordaremos dos postulados de la relatividad general, el principio de equivalencia y la curvatura espacio-tiempo. El principio de equivalencia establece que un observador no puede distinguir entre los efectos de una aceleración constante y los de un campo gravitacional uniforme, al menos en un entorno local. Esto significa que estar en una nave acelerando en el vacío puede sentirse igual que estar bajo la influencia de la gravedad terrestre. Por otro lado, la curvatura espacio-tiempo nos dice que la masa deforma el tejido del espacio y del tiempo. Los cuerpos no son atraídos por una fuerza invisible, como proponía Newton, sino que se mueven siguiendo trayectorias curvas llamadas geodésicas, que son el equivalente a las líneas rectas en un espacio curvo. La implicación de la física de estos postulados es profunda. La gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. Esta idea transforma por completo nuestra comprensión del universo y permite explicar fenómenos como las órbitas planetarias, los agujeros negros y las lentes gravitacionales.